Vamos a hablar esta noche de Alejandro de Macedonia y contaremos algunos aspectos de su vida. Estamos trabajando con un libro muy interesante acerca de las traiciones. Es un libro que trabaja con traiciones. Es el libro de Pedro Pablo García May, y una de las personas traicionadas de esta colección de traidores y de víctimas es Alejandro de Macedonia. Era Alejandro III de Macedonia, hoy conocido como Alejandro Magno, Alejandro el Grande, desde luego una de las figuras más populares de todos los tiempos, que tiene un aura a mitad de camino entre lo heroico y lo trágico que le han encumbrado a los primeros puestos de la historia, ¿no? Y ahí está, junto con Aníbal y junto con Julio César, disputándose el título de mejor general de la antigüedad, y de hecho conquistó el mayor imperio conocido en un tiempo sorprendentemente corto. Como todos los personajes semilegendarios, su vida está cargada de hechos prodigiosos. Ya desde el mismo momento de su nacimiento, en Pella, la capital de Macedonia, pues coincidió con tres noticias. Qué curioso, hace una semana más o menos recordamos este episodio. Tres noticias victoriosas para su papá, Filipo de Macedonia. El triunfo militar del general macedonio Parmenión sobre las tropas ilirias, la conquista de una ciudad portuaria asediada por Filipo y la victoria del carro de Filipo en una carrera que se disputó el mismo día, ¿no? Justo ese día nació Alejandro de Macedonia. También me atrevo a hacer un aporte personal a justo ese día. Había un señor en la antigüedad llamado Eróstrato que deseaba, tal como lo desea usted, Barton, que todo el mundo hablara de él. Y entonces concibió la idea de incendiar el templo de los romanos, dicen el templo de Diana, pero es el templo de Artemis, ya que son tiempos griegos todavía. El templo de Artemis en Éfeso. Y habrá pensado Eróstrato, si yo quemo todo, mi nombre no morirá nunca, todo el mundo lo recordará para siempre. Y efectivamente ardió el templo y los jueces lo tomaron a Eróstrato y, como castigo adicional al que seguramente le habrán aplicado, dictaron una prohibición, la de nombrar a Eróstrato en toda la Hélade, en toda Grecia. Nadie podía nombrarlo. Pero, incompetencia, la historia fue violando esa disposición de los jueces griegos, y hoy, 3.000 años después, sí, 2.323 más 15, estamos nombrando a Eróstrato. Y ese berretín por conseguir la fama a cualquier precio sigue llamándose por ahí, en las pizzerías y churrasquerías, erostratismo. Ahora bien, esa noche, la noche que ardió el templo de Artemis en Éfeso, un hijo le nacía a Filipo de Macedonia. Quiere decir que fue este mismo día. Ahora bien, Filipo, al ver que tantas buenas noticias le venían juntas, sintió, como decíamos el otro día, la culpa de la iblis, de la desmesura. Los griegos no pensaban que lo que era demasiado estaba mal de algún modo.
y que incluso la demasiada dicha, los demasiados triunfos, eran de algún modo nocivos, tal vez por pensar que había una especie de simetría en el destino, cosa que sí pensaban, que la balanza del destino acumulaba tantas buenas como malas y que se venían muchas buenas seguidas, era muy probable que para equipararlas viniera una mala, pero muy mala. Ese era el terror que sintió aquella misma noche Filipo. El porte de Alejandro era muy llamativo, era un joven musculoso, bueno, casi no podía no serlo, era el hijo de un rey, pero además de un muchacho que desde niño se había adiestrado en todos los deportes, pero en la vida militar. De manera que lo más lógico era esperar una musculatura. Era rubio o quizá castaño claro, tenía maneras muy enérgicas, un carácter sensible y ojos heterócromos, es decir, era zarco con Z. El izquierdo era marrón y el otro era gris, lo que para muchos de sus supersticiosos contemporáneos era una prueba de que estaba protegido por los dioses. No solo López May ha dado este dato, pero creo que es este dato de tener Alejandro un ojo de cada color, yo lo encontré por primera vez, ¿cómo se llamaba el ministro de Cultura de Gaulle? Ahora te digo, es un famosísimo escritor y pensador francés. Malraux, André Malraux. En un librito de André Malraux sobre Alejandro de Macedonia sale esto de los ojos. Después yo no lo volví a encontrar en ninguna parte, hasta que ahora parece que López May también lo encontró en algún otro lado. Y yo creo, me parece, a ver si me acuerdo bien, me parece que Aníbal, el otro gran general, junto con Julio César, también tenía una particularidad parecida en la vista, que yo no sé si era medio tuerto o si también como Alejandro tenía un ojo de un color y otro de otro. A ver si alguno, si está Felipe Piña, o Ulanowski, que son los que siempre saben lo que ha ocurrido, y me saca de esta, no sé si duda, de esta sensación de saber algo, pero sin estar seguro de saberlo, que es como sé yo las cosas. Bien. Creer que Alejandro estaba protegido por los dioses era una creencia que estaba avalada quizá por algunos sucesos también. Por ejemplo, no fue aplastado por el hermoso y enorme caballo que su padre Filipo. El nombre de Filipo, como puede sospecharlo cualquier filólogo en pantuflas, quiere decir precisamente amante de los caballos, ¿no? Filo, hipo, ¿no? Es un caballo que compró Filipo para su ejército y que nadie había sido capaz de montar y domar hasta que el niño Alejandro, ante el asombro de los presentes, consiguió hacerlo. Parece que Alejandro fue el único que se dio cuenta de que el animal era muy asustadizo, hasta el punto de que huía incluso de su propia sombra. Entonces lo montó y lo hizo mirar siempre al sol, ¿no? Hasta que logró que se acostumbrara. Lo llamó bucéfalo, que significa cabeza de buey, y sería su montura favorita hasta que años más tarde murió Bucéfalo en la batalla de Hidaspes, allá en la loma del Paisano, en el Asia. Entre los profesores del joven príncipe, el más importante, como bien saben ustedes, fue Aristóteles, el filósofo, quien se convertiría en su maestro a la edad de 13 años y le enseñaría política, elocuencia, ciencias naturales, entre otras materias, ¿no? Tocaba incluso la cítara, era un muy buen citaredo Alejandro, pero su padre lo reprendió. Un día estaba tocando el tipo la cítara
que voy a tocar algo, ¿no? Tocaría cosas griegas. Y Filipo le dijo: tocas demasiado bien para ser un noble. Los griegos creían que las actividades manuales, lo banáusico decían ellos, no eran cosas para los macanudos. Había que dejarlas para la gilada. Entonces, ella, no, un hombre noble no puede tocar bien la cítara, puede tocar más o menos, pero bien no. Así pensaban, incluso no tenían en alta estima a los artistas que trabajaban con la mano, como al artesano, como Praxíteles, Fidias, al escultor, ponele. Incluso pensaban que el artista era poseído por los dioses, que era un instrumento de los dioses. Cosa rara. Pero menos querían a los que trabajaban con la mano. Bueno, no importa. Después de la muerte de Filipo, también traicionado, vaya a saber por qué, Alejandro heredó el reino con 20 años de edad y lo primero que tuvo que hacer fue someter de nuevo a toda Grecia, que se rebeló con B larga al conocer el asesinato del rey macedonio. Pero dejó Filipo una máquina de guerra que funcionaba muy bien, ¿no? Y utilizando ese ejército, Alejandro derrotó a todos los ejércitos rebeldes y se hizo nombrar, tal como Filipo había hecho, hegemón o líder de la Grecia unida. Y a continuación se volvió inmediatamente hacia el este, dispuesto a hacer realidad la conquista del imperio persa, que había sido ya proyectada por Filipo. Comenzó con las ciudades griegas sometidas a los persas en el Asia Menor, ¿no? En el Asia Menor era Grecia también en aquel tiempo, lo que hoy es Turquía, todas esas islas eran griegas, no es que son griegos ocupando Turquía, no había Turquía en aquel entonces. Muy bien. Liberó toda esa zona después de la batalla del Gránico, donde estuvo a punto de morir apuñalado por la espalda. Salvó la vida gracias a uno de sus amigos, el general Clito, el negro Clito, que mató al enemigo antes de que asestara su golpe mortal. Estaban invernando con el ejército en Gordión, la antigua capital de Frigia, y encontró a Alejandro el carro real sujeto por un nudo complicadísimo que el oráculo local había predicho que quien fuera capaz de deshacerlo conquistaría Asia. Ya sabemos esto, muchos trataron, no lo lograron, pareció Alejandro, lo cortó con un solo golpe de su espada, y en ese momento se desató una tormenta que muchos interpretaron como la aprobación de Zeus. Siguió su campaña triunfalmente, derrotó por primera vez al rey persa Darío III, Darayawa, en la batalla de Isos, conquistó la Fenicia y la isla de Tiro. Acá dice la isla de Tiro, en realidad las tres ciudades de Fenicia, como saben ustedes, eran Biblo, Sidón y Tiro. Pero había dos Tiros, Tiro y Nueva Tiro. Nueva Tiro era una isla ya famosa 1000 años antes, en épocas del Segundo Imperio Egipcio. Y era casi como una prolongación de Tiro, que primero fue una isla y después empezaron a hacer un puente, qué sé yo, hasta que quedó como una especie de istmo que se fue engrosando, que yo creo que ahora no es una isla, me parece, si es que es algo, yo qué sé. Esa era Nueva Tiro, era una ciudad de Fenicia, ¿no? Bueno, allí en Nueva Tiro, donde incluso en un tiempo, muchos años antes de Alejandro, había edificios muy parecidos a los edificios de departamento de hoy. Digo, tendrían 5 pisos, 6 pisos, que se iban construyendo cada vez más finito. Así un piso, el de abajo más ancho, el otro, de esa manera se conseguía. Bueno, siguiendo las técnicas que ya los
los asirios caldeos tenían con la construcción de los zigurat, ¿no? Que le iban haciendo cada vez más finito hasta que el piso de arriba era una risa. Bien. Allí se hizo proclamar hijo de Amón, un título reservado a los faraones, digo, siendo que Nueva Tiro era una ciudad de Fenicia, pero bueno, recibió tras ser probablemente iniciado en los misterios en un oasis ahí, igual. Derrotó al monarca persa, a Darío, otra vez en Gaugamela. Después de esta batalla, Darío, que era Darío III, fue traicionado por sus propios nobles y asesinado, y entonces Alejandro se hizo con el imperio persa. No todos amaban a Alejandro, mucha envidia, mucho odio, cansancio de sus generales por la campaña interminable de expansión hacia el este del mundo, y entre los primeros traidores figura Árpalo, un antiguo mentor de Alejandro, probablemente hermanastro suyo, tesorero del ejército. Poco antes de la batalla de Isos se las tomó, huyó a Grecia con el tesoro, para disfrutarlo junto a un amigo suyo llamado Taurisco. ¿Cómo me gustaría tener un amigo llamado Taurisco? Al cabo del tiempo decidió volver junto a Alejandro y pedirle perdón, y Alejandro lo reinstauró en su cargo. Esta sorprendente decisión ha desatado todo tipo de hipótesis. Algunos piensan que tal vez Árpalo no fuera un traidor, sino que estaba en misión secreta dictada por el propio Alejandro. Pero bueno, no obstante, tiempo después, mientras Alejandro perseguía al rey persa Darío, Árpalo se quedó con el tesoro en la ciudad de Ecbatana, desde donde se garpaba, facilitaba el equipo, provisiones, guerreros al ejército, incluso libros, y iba viajando a la retaguardia Árpalo, ¿no? Y por ahí llegó a Babilonia y ahí cayó en las corruptelas y excesos del poder y despilfarró parte del tesoro. Bueno, cuando volvió Alejandro de sus conquistas en la India, llegó hasta Lindo, Árpalo se dio cuenta de que le iba a pedir cuentas y salió rajando otra vez a Grecia. Pero esta vez se llevó 30 barcos, varios miles de mercenarios y al menos 5.000 talentos, un buen mordisco del tesoro real. Y cuando llegó a Atenas intentó rebelar a Atenas contra Alejandro y como no lo consiguió fue capturado y enviado a prisión. Pese a ello escapó, llegó a Creta y allí finalmente fue asesinado por Tibrón, uno de sus propios mercenarios, ¿no? Que le robó parte del tesoro. Bueno, ese fue uno que lo traicionó mucho a Alejandro. Varias conspiraciones tuvo en su contra, como la llamada Conjura de los Pajes, que implicó, entre otros, a Filotas. Atención a este nombre. Filotas, uno de los más cercanos colaboradores y artífice, entre otras, de la victoria de Gaugamela, de lo que hemos hablado. Casi estos dos nombres son inseparables en la historia griega, en el idioma griego. Gaugamela Filotas es algo que se oye mucho en Grecia. Alguien dice algo y el otro le contesta, Gaugamela Filotas, que significa, como ustedes saben, eres un traidor. Y también el padre de Filotas, Parmenión, fue uno de los críticos a la intención de Alejandro de seguir hasta el este. Y al final se cansaron todos y le dijeron, bueno, volvé. Igual Parmenión fue ejecutado, ¿no? Lo mismo que Filotas. Otro traidor fue su primo, el primo de Alejandro, Amintas, que pactó en secreto con los persas, fue descubierto y ejecutado. También Calístenes, sobrino de Aristóteles, historiador personal de las campañas alejandrinas, lo traicionó porque él mismo se sintió traicionado como griego cuando el rey de Macedonia decidió asumir el ceremonial persa, que incluía el hecho de que sus súbditos se postraran de rodillas, todas esas cosas del oriente, ¿no? Tocando el suelo con la frente, qué sé yo. Y esta costumbre oriental suscitó fuertes protestas, que los griegos se consideraban hombres libres, y cuando elegían a un rey,
eran capaces de dar la vida por su rey, pero lo consideraban primus inter pares, es decir, no la encarnación de ninguna divinidad, sino uno de ellos elegido. Algo así como cuando los varones en la Edad Media elegían a los reyes. Te elegimos rey, pero no porque seas mejor que todos nosotros, sino porque es una decisión nuestra elegirte rey. Esos eran los reyes de la Edad Media previos, los reyes del feudalismo. Esos eran los reyes del feudalismo. Después vienen los reyes absolutos, que eso sí, no tenían algo de divinidad. No eran divinos ellos, pero gobernaban en nombre de Dios, ¿no? Sí, sí. O sea, la monarquía tenía origen Divino. A los 32 años, el imperio, cuando Alejandro tenía 32 años, su imperio había alcanzado, como he dicho recién, el Valle del Indo, había fundado 70 ciudades, 50 llevaban su nombre, y la más famosa era la Alejandría del norte de Egipto, ¿no? Que aún hoy conserva su nombre, el bello nombre de Alejandría. En ese momento, en plena cúspide de su poder, Alejandro murió. Y todavía hoy se ignora si fue víctima de la traición. Tampoco se sabe la causa exacta de su muerte, que se produjo después de un bailongo, una fiesta ofrecida por su amigo Medio. Medio se llamaba el tipo, Medio si lo mirabas con un ojo solo. Algunos sugirieron que era por haber bebido demasiado alcohol, pero según algunos historiadores, cuando llegó al bailongo ya estaba medio fulero. Además, al igual que su padre, que el resto de la nobleza macedonia, estaba acostumbrado a beber grandes cantidades de vino. Así que muchos dicen que lo picó un mosquito, que lo infectó de malaria, que lo picó un mosquito y se murió enseguida de malaria, qué sé yo. Bueno, durante muchos siglos, sin embargo, se ha creído que la causa real de su muerte fue el envenenamiento, sí señor. Que fue una conspiración organizada por algunos, o por todos sus generales, para frenar definitivamente la marcha hacia el este y repartirse, nos repartimos el imperio entre nosotros. Y chao, basta de tanta conquista, con toda esta guita, con todo este dinero haré mi carnaval. Los principales sospechosos son Casandro y su copero Yolas. A mí me está, Yolas, para mí es peor que Filota. Ese amigo del otro. Sí, sí, Gaugamela Yolas. Así que yo no tengo muchos indicios, pero me cayó mal el copero Yolas. Ya le suena. Y parece que envenenaron el vino de Alejandro con agua putrefacta de los pantanos. Hay que hacer un rasca para envenenar el vino con agua podrida. Hay que hacer andá un envenenador profesional. Sí. Está matando al hombre más poderoso del mundo y no te podés gastar 10 pesos en la farmacia. Además, agua podrida le vas a echar. Y se nota el agua podrida. Se nota, no sirve el agua podrida. Y uno no se muere. No se muere, no te morís. Se lo digo yo. Bueno. Algunos lo acusan a Aristóteles, pero porque son platónicos. Parece que Aristóteles desde la distancia en Grecia facilitó un veneno indetectable, bla, 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 bla. Total que no sabemos. Algunos datos, algunas curiosidades relacionadas con el inmortal Alejandro de Macedonia. 50 ciudades llamadas Alejandría. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Digo, porque a mí me gusta ese nombre. Vamos a escuchar un tango que fue compuesto, digamos, como una contribución a la polémica y que se refiere a la muerte de Alejandro. Se llama el tango Gotas de Veneno y manifiesta la opinión del autor de ese tango acerca de la causa de la muerte. Está también de acuerdo en que fueron gotas de veneno las que le produjeron la muerte a Alejandro de Macedonia. ¿Qué sabe, señor? El tango no dice mucho, seguramente para no malquistarse con el comisario. Vamos a escuchar entonces Gotas de Veneno, un tango alejandrino, es decir, de
versos de 14 sílabas, en la versión de un extraordinario cantor, Jorge Casal.